soldados y guerreros del reino de los cielos. Somos ganadores de almas. ¿Cuántos ganadores tengo esta noche? Elegidos. Bienvenidos, amados oyentes. Muchas gracias por permitirme entrar hasta el lugar donde en este momento te encuentras escuchando tu programa Ganadores de Almas. Por la cruz, por la sangre, comprados por el precio que pagó por ti y por mí para darnos vida eterna. Y quien les habla, su hermano y su amigo Juan José Cortés. Te invito para que te prepares y juntos compartamos un lindo tiempo en la presencia de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Somos ganadores de almas, somos ganadores de almas. Somos ganadores de almas, tú y yo. Somos ganadores de almas, somos ganadores. Continuamos en Ganadores de Almas. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La persona que está hablando en este momento, estas palabras, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está hablando con las personas que le siguen. Este es un mensaje de advertencia a los seguidores de Jesús. Si tú eres seguidor de Jesucristo, si tú eres un discípulo de Jesucristo, Jesucristo hoy te quiere advertir y también te quiere aclarar su palabra. Y en ese momento donde Él estaba hablando con sus seguidores, estaba haciendo exactamente eso. Y le dice a los hermanos, no penséis que he venido para traer paz. No he venido para traer paz, sino espada. El verso 35 dice, porque he venido para poner en disensión. Disensión es discordia, para colocar en contradicción, en discordia, en disputa, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. El verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el verso 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hasta allí vamos a profundizar solo con estos pasajes. Y si el tiempo nos ayuda y lo logramos, podremos mirar los otros dos versos. Pero por el momento, del verso 34 al 37 que tenemos allí mucho de qué hablar. Bien, Mateo 10:34. No crean ustedes que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Cuando Jesucristo nos dice, no crean o no piensen ustedes que yo he venido a traer paz a la tierra, luego a continuación aclara y dice, yo he venido a traer espada. Bien, hay dos términos que nosotros debemos discernir para poder empezar a entender a qué se refiere nuestro Señor. Primero, Él está hablando de que no ha venido a traer paz a la tierra. En la expresión griega original como fue escrito, se refiere a un lugar, a una porción de tierra, a un lugar geográfico donde habitan muchas personas. Y cuando más adelante dice, yo no he venido a traer paz sino espada, hay dos traducciones de la palabra griega en la cual nosotros podemos ver. Una que es la traducción literal y otra que es la figura a la cual representa. Esta espada de la cual nos está hablando aquí, la palabra griega que nos está enseñando es mahaida. Repito, la palabra griega con la cual está escrita esta palabra espada es la palabra mahaida. Es un puñal alargado de dos filos,
usada como parte del equipamiento de la armadura de un soldado romano. ¿Recuerdan cuando nosotros hemos leído o cuando hemos escuchado aquellas prédicas que nos hablan de la armadura de Dios? En el libro de Efesios capítulo 6, muchos de nosotros ya lo hemos escuchado. Y si por casualidad alguno de los que está escuchando hoy esta palabra no la ha leído, por favor toma un bolígrafo, un papel y escribe Efesios capítulo 6 a partir del verso 10 en adelante hasta el verso 19. Lee la Biblia, lo que está explicando allí, porque está hablando de la armadura de Dios y toma como referencia de manera figurativa, pero para poder explicar en el mundo espiritual cómo funciona o cómo el Señor nos lo muestra, la armadura de Dios, y para que lo entendamos entonces nos hace ver la figura de un soldado, en este entonces un soldado romano, y los diferentes elementos que componen la armadura de este soldado vienen desde la cabeza, que está protegida, ese elemento que se coloca sobre la cabeza y que protege la cabeza, que se le llama el yelmo. Y hay otros elementos más, unos que protegen el cuerpo, otro con el cual lo toma con el brazo y protege también todo el cuerpo. Hay varios elementos. Otro elemento con el cual debe ceñirse también, otros elementos con el cual cubre sus pies. Y va describiendo paso a paso cada uno de los componentes de esta armadura. Pero en el verso 17 de Efesios 10 nos habla de la misma palabra, espada. Y nos la habla, está escrita en el original griego con esta misma palabra, mahaida. Dice, y tomad la mahaida del Espíritu, la espada del Espíritu. El significado literal es un cuchillo, un puñal, que es una espada de esta protección, de esta armadura de los soldados. Mahaida, puñal que es alargado y que es de 2 filos. En el libro de Hebreos nosotros podemos observar cuando dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos. Más cortante que espada de 2 filos. Hace también referencia a la Biblia, a la palabra de Dios, como una espada de 2 filos. Pero leámoslo exactamente como nos lo dice el libro de Efesios, y te pido que lo abras en este momento y lees junto conmigo. Vamos a leer solo el verso 17. Efesios 6:17. ¿Lo tienes? Vale, muy bien. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Recuerdan que acabo de explicar el yelmo? Lo que protege la cabeza, el casco, el yelmo. Y dice que es el yelmo de la salvación. Ahora no voy a profundizar en este tema, aunque hay mucho de qué hablar también, porque nos estamos enfocando en lo que viene a continuación. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada. ¿Pero de qué espada nos habla aquí? No nos habla de la espada física de la armadura. Es decir, no dice saca el puñal y que tienes que tener tú un puñal, un cuchillo o una espada de verdad. No. Dice la espada del Espíritu. La mahaida del Espíritu. La espada del Espíritu. Ahora, ¿para qué sirve una espada? ¿Para qué un guerrero tiene una espada? Pues para la guerra. Una espada es para la guerra. Puede servir tanto para protección como también puede servir como para atacar. La espada es un elemento que tiene el guerrero como parte de su armamento y de su armadura también. Tiene la armadura y tiene el armamento. Si un soldado no tiene una espada y se va a la guerra, pues va a tener con qué defenderse con el escudo, pero le va a faltar con qué ir a la ofensiva y solamente va a poder defenderse y no podrá atacar. El Señor nos está enseñando a nosotros que debemos tener nosotros la capacidad de protegernos, porque hay un elemento que nos protege, que es la fe, pero también debemos tener un elemento con el cual nosotros debemos vencer al enemigo. En el Antiguo Testamento, y esto ahora para que entendamos,
el por qué no puede ser interpretado San Mateo 10:34, literalmente como algunas personas lo quieren ver, es que en el Antiguo Testamento el enemigo era visible. Todo lo que tú leas en el Antiguo Testamento, las diferentes guerras que sucedieron entre un pueblo y otro pueblo, fueron guerras que estaban relacionadas con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos darnos cuenta cómo este pueblo ha sido repudiado, perseguido, atacado permanentemente por diferentes naciones. Es porque en el Antiguo Testamento el enemigo era visible. El enemigo eran los pueblos enemigos. Se veían a los filisteos, se veían a todos estos pueblos y naciones que eran incluso vecinos y otros vecinos más lejanos de este pueblo de Israel. Y sin razón aparente, había un odio en ellos, en su corazón, hacia el pueblo de Dios. Porque simplemente Dios los escogió. Porque había sobre ellos la gracia y el favor de Dios. En el Antiguo Testamento entonces el enemigo eran todos esos pueblos y todos esos ejércitos que los odiaban y eran visibles, y contra ellos tenían que luchar físicamente. En el Nuevo Testamento el enemigo no es visible. El enemigo no es las personas, aunque esas personas muchas veces también te pueden odiar a ti. Esas personas pueden hablar mal de ti, inventar mentiras de ti, tratar de buscar tu caída, dañarte, dañar tu testimonio, atacarte verbalmente o físicamente. Pero aunque todo esto suceda, tu enemigo en el Nuevo Testamento, nos dice Jesucristo, ya no es el enemigo físico. Aunque una persona te esté atacando, aunque una persona esté haciéndote daño, esa persona no es enemigo tuyo. El libro de Efesios, este que estamos leyendo ahora, para explicar este pasaje, nos enseña porque no tenemos guerra contra carne ni sangre. ¿Qué quiere decir eso? Una persona, un ser humano, tú y yo, ¿qué tenemos en el cuerpo? ¿De qué está hecho? De carne, ¿a que sí? ¿Y qué corre por dentro de nuestras venas? Sangre. Tú y yo somos carne y sangre. Pues huesos, tendones, pero somos carne y somos sangre. Y el Señor dice, nuestra lucha no es contra las personas. No, allí mismo aclara y dice, ¿contra qué es nuestra lucha? Ahora, hoy en día, nuestra lucha no es física, es espiritual. La lucha física se refleja por causa de lo que primero está sucediendo en el mundo espiritual. Hay una oposición en el mundo físico y las personas que se oponen a nosotros lo hacen por causa de un poder espiritual que los mueve y que los manipula para que así sea. Si tú lees el libro de San Mateo, en el capítulo 18 y en el verso 18, el Señor nos deja ver que existe un poder de la oscuridad, un poder demoníaco, que se llama hombre fuerte. Ese poder demoníaco, que es un espíritu territorial, ese demonio manipula y empuja a las personas para que hagan cosas. Les llena en su mente con pensamientos y los mueve para llenarlos a ellos de emociones de odio, de rencor, de envidia, de avaricia y luego de tristeza y de amargura. Las personas cuando están sin Dios, las personas cuando todavía no han entregado sus vidas para que Jesucristo gobierne en sus vidas, aún están desprotegidas. Efesios 10 nos habla de una armadura que es importante y necesaria, que tú y yo la tengamos, porque hay una guerra en el mundo espiritual que es real. Aunque tú no estás viendo esa guerra, no significa que no exista y que no esté sucediendo. Muchas cosas que tú no estás viendo no significa que no estén sucediendo. No solamente lo que tú estás viendo en las noticias o lo que estás escuchando en la radio es lo que está sucediendo. Muchas cosas no se están sacando
a la luz pública por medio de los medios masivos, sino que se están escondiendo y cosas macabras y horribles están sucediendo y se están ocultando en silencio. Porque el misterio de la impiedad ha empezado y en lo oculto se está moviendo la oscuridad, la perversión y la maldad. Porque se mueven los corazones de las personas. Por eso la palabra te dice a ti y me dice a mí, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida y porque el enemigo va a buscar contaminar justamente tu corazón. Cuando tú estás hablando con una persona, esa persona seguramente te va a comenzar a hablar y te va a decir, ¿cómo te parece? Imagínate, y te va a hablar mal de un amigo tuyo o de alguien que a lo mejor no es tu amigo, sino que simplemente lo conoces por referencia o porque trabajas con él y aunque no es tu amigo, otra persona se acerca y comienza a hablarte cosas de esa otra persona. Y yo te digo, nosotros, el oír, lo tenemos que cuidar porque la fe viene por el oír. ¿Sabes cómo tú puedes llegar a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Por medio de tu oído, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si hoy yo te leo a ti unos versos de la Biblia y te explico lo que la palabra de Dios nos está hablando, es la palabra de Dios lo que tú estás escuchando. Y si hoy consigo el objetivo que es poder aclarar y explicar a la luz de la misma palabra lo que el Señor te quiere hablar, entonces vas a tener claridad, vas a poder entender y vas a poder desarrollar en tu interior una fe. Y por causa del haber oído este mensaje, vas a desarrollar una fe, porque la fe viene por el oír. Ahora, cuando oyes algo, eso que oyes, lo procesas en tu mente. Tu mente procesa todo el sonido que entra como palabras y como ondas y lo convierte en información. Descifra los códigos y esa información lo discierne, lo descompone, lo arma y comienza a tener opiniones. Y comienza a quedar guardado en tu mente como información. Pero hay un vínculo entre la mente y tu corazón. Y de toda cosa guardada, debes guardar tu corazón. Si tú permites que tu mente sea llena de cosas sucias, de cosas falsas, eso que está en tu mente está haciendo camino, está abriendo su propia brecha y se está acercando para caer en tu corazón. Y una vez caiga en tu corazón, empieza el odio y la amargura y el enemigo en este momento empieza a tener el control de ti. Por eso es importante que nosotros sepamos que a través del oír nosotros estamos alimentando nuestro pensar. Si otra persona viene a tu vida a hablarte cosas y esas cosas que te está hablando son cosas inmundas, sucias, son cosas mentirosas, falsas, y si tú aceptas prestar oído, esas cosas que esa persona está hablando no son cosas verdaderas, se convierten en basura. Es lo que podríamos llamar, ¿tú has visto lo que hacen los animales cuando quieren marcar un territorio? Orinan. Vi un documental donde un león orinaba en algunos arbustos, en algunos árboles para demarcar el sitio donde él estaba. Y ese orín, ese aroma de ese orín del león lo reconocen los otros animales y los otros leones para que sepan que ese territorio le pertenece. Pues asimismo hacen los demonios. Los demonios, cuando usan a una persona para que hablen basura, están orinando en el oído de aquella persona que está escuchando. Esas palabras mentirosas, sucias, falsas, son el orín del diablo que está entrando al oído de todo aquel que permite escucharlas. Y yo te digo, tú no eres un váter, un orinal. Tú no eres un inodoro para que otro venga a orinarte encima. No permitas que el enemigo utilice personas y se acerquen a ti
y no permitas que el diablo se orine por la boca de esas personas, metiendo el orín por tus oídos, metiendo toda esa suciedad. Tú no eres depósito de basura. Tú eres una persona importante, tan importante, que Dios murió por ti. Jesucristo, Dios con nosotros, Emmanuel. Él mismo, dice la palabra de Dios, no escatimó siendo Él mismo Dios y se rebajó a la condición de hombre y nació aquí en la tierra a través de una virgen y vivió en carne y en sangre como tú y como yo, para que pudiera sentir lo que tú puedes sentir. Por eso Jesucristo te puede entender a ti. Jesucristo te entiende. Jesucristo sabe perfectamente lo que es el hambre, lo que es el frío, lo que es la injusticia, porque Él lo vivió en el tiempo que estuvo aquí. Él no nació en medio de la riqueza, no. Nació en lo más humilde. Pasó por muchas persecuciones y de eso el Señor Jesucristo nos advierte hoy. Ahora, cuando San Mateo 10:34 nos está hablando el Señor Jesucristo y nos dicen: no crean ustedes que he venido a traer paz a la tierra. Si tú lees el libro de San Juan, en el capítulo 3, verso 16, que es un verso muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, es importante que tú y yo entendamos que Dios el Padre te ha amado a ti y a mí de tal manera que nos entregó a Jesucristo para que Él muriera por nosotros, porque dice Romanos que la paga del pecado es la muerte, y cuando hay pecado necesariamente tiene que haber muerte, y para que no murieras tú y para que no muriera yo espiritualmente, para que fuéramos después de esta vida temporal a la vida eterna, a pagar tiempo de muerte y oscuridad en la eternidad, Jesucristo murió por ti y por mí sin ser culpable, porque Él era inocente. Inocente por un culpable. Ese fue el cambio que hubo en la cruz. Jesucristo en la cruz pagó por ti y pagó por mí. Y murió por ti y por mí. Pero la salvación que nosotros tenemos a través de Jesucristo no es algo que podamos recibir corporativamente. Es decir, una denominación de una iglesia no te puede ofrecer salvación. Ningún grupo ONG, por más cristiano que se diga que es, o por más buenas obras buenas y de caridad, grandes obras que esté haciendo y que mucha gente esté siendo, miles de personas estén siendo beneficiadas, ninguna ONG, ninguna corporación te puede ofrecer a ti la salvación. Solo Jesucristo. Y la salvación no es colectiva. La salvación es personal. La relación con Dios no es una relación de mi familia completa con Dios, como la familia Cortés con Dios. No, es un individuo en la relación personal con Dios, porque cada uno de nosotros es un mundo. Tú eres un mundo, yo soy otro mundo, la persona que tienes a tu lado es otro mundo. Tiene sus propias emociones, sentimientos, pensamientos, sensaciones, todo. Es un mundo completo. Tú no eres un siamés con esa persona es un mundo independiente del otro. Aunque dos personas se casen, deben ser ahora unidos en el espíritu, pero la mujer sigue siendo la mujer y el hombre sigue siendo el hombre, ahora unidos en el espíritu, en el sentir y en el amor, pero ella seguirá sintiendo sus propias cosas y tú las tuyas. La salvación y la relación con Dios es personal, y cuando se refiere aquí, no he venido a traer paz a un territorio. Recuerden que la palabra griega con la cual está escrita tierra, dice no he venido a traer paz a esta tierra, es un territorio. Jesucristo no vino a traer paz a un territorio. Jesucristo vino a traer paz al que vive en ese territorio. La paz que trae Jesucristo no es la paz que el mundo da. Jesucristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, y no es la misma paz como el mundo la da. Hay una paz que este mundo está buscando,
y hay una paz que este mundo está persiguiendo. Pero aunque logren por temporadas hacer esa paz será temporal, porque la única paz que es perpetua, permanente, es la paz que hay en Cristo Jesús. Cuando en una tierra o en un territorio hay guerras, no es Jesucristo quien va a traer la paz a esa tierra o a ese territorio, va a traer la paz a las personas que están en ese territorio, pero la paz tiene que ser alcanzada de manera individual y cada persona tiene que tener su propia relación con nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a traer paz a un territorio, pero algo sí vino a traer a ese territorio: espada. Pero no es entender la figura de espada. ¿Para qué sirve la espada? Para guerrear, no es para eso. Vino a traer espada, y la palabra espada nosotros la vemos como palabra. La Biblia es la espada más cortante de 2 filos, como nos dice Hebreos. Una espada que tú tienes que tener, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice Efesios 6:17. La palabra es la espada del Espíritu. Así lo está explicando el libro de Efesios. Jesucristo es paz. Jesucristo es paz. No podemos nosotros pensar que hay una contradicción cuando leemos San Mateo 10:34, pensando que Jesucristo entonces no viene a traer paz y Jesucristo entonces viene a traer guerras y destrucción. No, no es así. Jesucristo es paz. Léelo allí mismo, no te vayas del libro de Efesios, solamente devuélvete cuatro capítulos y lee Efesios capítulo 2 conmigo, por favor. Efesios capítulo 2. Y vamos a abrir a partir del verso 12. ¿Lo tienes? Efesios capítulo 2, 12 dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando tú no habías recibido a Cristo en tu corazón? ¿Te acuerdas cuando estabas en el mundo y pensabas y vivías todas esas cosas que hoy en día ya sabes que no son correctas porque ahora estás en los caminos del Señor? ¿Recuerdas que en ese entonces, por no estar con Jesucristo, por no haber recibido a Jesucristo, estabas separado de Jesucristo? Estabas excluido de la ciudadanía de Israel, sigue diciendo Efesios 2. Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El pueblo elegido, Israel, el pueblo de Dios, es un pueblo que tiene promesa. Hay una promesa, y una promesa que no se va a terminar antes de que se cumpla, porque se cumplirá esa palabra de promesa para este pueblo de Israel. Está hablando Jesucristo en relación del pueblo que fue elegido, a quien se le fue a llevar la palabra. Recordemos que dice la palabra de Dios que la salvación viene de los judíos. Se refiere a Jesucristo. Jesucristo es la salvación. Nació de María, una virgen que vivía como judía en la tierra de Israel. De Israel, del pueblo judío, nació la salvación, que es Jesucristo. La salvación viene de los judíos, de allí viene Jesucristo. Y vino a traer la palabra, y todos sus 12 apóstoles eran judíos. Y a quienes él les hablaba era a los judíos. Era la palabra que él vino a traer. Pero ahora, en Cristo Jesús, dice el verso 13, a ustedes que antes estaban lejos de Dios, Dios mismo los ha acercado mediante el sacrificio de Jesucristo con su sangre en la cruz. A partir del momento que Jesucristo murió en la cruz y derramó esa sangre, también fueron alcanzados los no israelitas, los no judíos, llamados gentiles. Y a partir de ese momento empezó a operar también el ministerio a través de un nuevo apóstol, el apóstol Pablo, para alcanzar a todos los gentiles. Y el apóstol Pablo predicó la palabra a todos los gentiles. Porque Cristo es nuestra paz.
de dos pueblos, es decir, del pueblo judío, el pueblo de Israel, y de los gentiles que no eran ni judíos ni israelitas, de estos dos pueblos, ha hecho un solo pueblo, derribando mediante su sacrificio, el que hizo en la cruz, el muro de enemistad. Había una enemistad entre los gentiles y los israelitas, los judíos, pero Jesucristo en la cruz derribó mediante su sacrificio este muro de enemistad que nos separaba. Y allí mismo Él anuló esta ley con sus mandamientos y requisitos, y esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una sola y nueva humanidad. Ahora no hay judío ni griego, no hay judío ni gentil. Ahora todos nosotros, los israelitas y los judíos, los que han aceptado a Jesucristo como su Señor, y nosotros que no somos por sangre descendientes del pueblo de Israel ni del pueblo judío. El Señor nos dice que tú y yo ahora somos israelitas espirituales. Y Él hizo un sacrificio, el sacrificio que hizo en la cruz, y en sí mismo lo hizo para crear. De estos dos pueblos nos unió en un solo pueblo, en un solo cuerpo, y nos reconcilió con Dios a ambos, en este solo cuerpo. ¿Y sabes dónde lo hizo? En la cruz, por medio del sacrificio. Cuando Él dio a muerte su cuerpo, allí mismo murió la enemistad. Y ahora, a partir de esa muerte y de ese sacrificio que fue necesario hacer una sola vez y para siempre, entonces la enemistad con los pueblos se terminó. Y ahora nuestra lucha ya no es contra pueblos. Nuestra lucha no es contra pueblos. Nuestra lucha es espiritual. Y todo lo que nosotros estamos viendo que se está moviendo en el mundo, en el Medio Oriente y todas las guerras que estamos escuchando, es un poder espiritual que se está moviendo y que está operando detrás de todo esto. El verso 17 nos dice, estamos leyendo Efesios capítulo 2, el verso 17 nos dice, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y también proclamó paz a los que estaban cerca, pues por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Jesucristo es el camino al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Verso 19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Y escucha, miembros de la familia de Dios. Ahora, miembros de la familia de Dios. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, cuando cada uno de nosotros de manera individual y personal aceptamos abrir nuestro corazón a Jesucristo, en ese momento recibimos no solo la salvación de nuestras almas, sino que también recibimos la paz, pues el reino de Dios empieza a operar en nuestras vidas y empieza un proceso de restauración en cada una de nuestras áreas, en las áreas de nuestra vida que estaban dañadas. ¿Entiendes ahora que cuando dice la Biblia en San Mateo capítulo 10, verso 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra? ¿A qué se refiere? Jesucristo no vino a traer paz a un territorio. Jesucristo vino a traer paz a una persona, a un individuo, a todos los que abran su corazón y que lo reciban. Y Él no hace acepción de personas. El hijo del fundador de un grupo terrorista que ahora mismo está en guerra con Israel se convirtió a Jesucristo. Así como Pablo perseguía a los cristianos, se convirtió a Jesucristo. No importa qué tan duro pueda tener una persona, cuánto odio haya sido sembrado en su corazón y transpire hasta por sus poros ese odio y haya asesinado a personas, a cristianos, Jesucristo lo puede cambiar y lo puede transformar. Y el perdón de Dios alcanza para todos. Nosotros no debemos alimentar en nuestro corazón los odios, ni las intrigas, ni las envidias. Nosotros debemos alimentar en nuestro corazón el amor de Dios. El reino de Dios es justicia primeramente, pero también es paz. Donde no hay paz no está el reino de Dios. Y Jesucristo cuando vino aquí a la tierra dijo,
el reino de los cielos se ha acercado. Si Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, dijo, la paz de Dios se ha acercado. Y si Jesucristo entra a una persona, la paz de Dios está entrando en esa persona. Lo que puede haber en esa persona a partir de allí es un desconocimiento de su palabra. Es importante que tú y yo tengamos una relación con la Biblia y con el Creador, con el autor de la Biblia, que es Jesucristo, porque el Espíritu Santo mismo es el que nos hace entender la Biblia, que nos hace entender su palabra. Mateo 10, 35 y 36 nos dice, porque he venido para poner en disensión, en discordia, al hombre contra su padre. En esta versión dice, he venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y el peor enemigo de ustedes vivirá en su propia casa. Y si nosotros leemos el libro de San Lucas, Lucas capítulo 21, verso 12, Lucas capítulo 21, verso 12 dice, antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas, a las prisiones, y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes. Todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Tú y yo, por causa de la palabra de Jesucristo, vamos a ser vituperados, juzgados, la gente va a hablar de ti y de mí por causa de Jesucristo. Nos van a malinterpretar por causa de Jesucristo. Pero el Señor dice, no tengas temor, así que no te preocupes de antemano por cómo contestarás cuando comiencen a decirte y acusarte y a preguntarte, porque Jesucristo mismo nos dará las palabras apropiadas y nos dará la sabiduría, una sabiduría que ninguna de las personas que viene contra la palabra hacia nosotros para ofendernos podrá responder ni podrá refutar, porque será un conocimiento dado directamente de Jesucristo a nosotros en nuestro corazón por medio del Santo Espíritu de Dios. Aún sus seres más cercanos, dice el verso 16 de San Lucas 21, aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Cuando una persona se convierte y recibe a Jesucristo en su corazón, no porque esta persona se esté convirtiendo, automáticamente se está convirtiendo toda su familia, no. Y tú lo sabes, porque tú estás luchando contra familiares que no aceptan a Jesucristo y tú lo amas. Tú amas a Jesucristo y tu madre o tu padre o tu hijo o tu hermano no lo ama, lo rechaza y hasta blasfema de él. No porque tú hayas recibido a Jesús en tu corazón quiere decir que todos los que son de tu apellido o de tu familia lo están recibiendo. No, así no funciona. Es una guerra espiritual y tú tienes que ganarte el territorio espiritualmente. Tú lo recibiste, muy bien. Te corresponde ahora, con esa nueva fe que tienes con Jesucristo de tu lado, empezar a orar y a ganar las batallas. Porque hay una lucha espiritual que está empujando a las personas a la ignorancia del conocimiento de Dios. Nuestras familias están siendo víctimas de los ataques espirituales del enemigo y los mantienen apartados del Señor y son usados como herramientas de destrucción contra nuestras vidas porque Jesucristo está en nosotros. Si nosotros nos comportáramos como ellos, hiciéramos lo que ellos hacen, ellos no pelearían con nosotros. Pero como muchas de las cosas que hacen no glorifican a nuestro Señor, como muchas de las cosas que hacen están apartadas de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, nosotros no las hacemos. Y por causa de nosotros no comportarnos ni pensar como ellos lo hacen, nos convertimos para ellos en personas extrañas. No nos entienden. Pero lo que ellos necesitan es el amor de Dios. Nosotros no tenemos por qué entrar en guerra con nuestras familias.
ellos con nosotros van a tener un contrapunteo, van a tener con nosotros una discusión por causa de la espada, que es la palabra. Jesucristo vino a traer la palabra. Y Él, a través de esa palabra, cuando la palabra y cuando Jesucristo está en una persona, esta persona, por causa de ya no ser como los demás, empieza a marcar la diferencia y empiezan a haber algunos roces y discusiones entre el hijo y el padre, entre el hermano y la hermana, entre la nuera y la suegra, entre la familia misma, y algunos se radicalizan y se convierten en nuestros enemigos. Pero todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de tu cabeza perecerá, dice el Señor. Y lo confirma en 2 de Timoteo 3:12, donde dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El Señor hoy nos está explicando y nos está aclarando. Hasta aquí hemos podido avanzar el verso 34, 35 y 36. Y finalmente dice, verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. La palabra de Dios nos está enseñando que el mandamiento más importante, y esto lo puedes leer en el libro de en el libro de San Marcos, capítulo 12, a partir del verso 28, donde uno de los maestros de la ley religiosa le dijo a Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le contestó, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor quiere de ti todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, y que lo hagas y que lo ames con todas tus fuerzas. El primer lugar en tu vida lo tiene que ocupar Jesucristo. El primer lugar en tu vida tiene que ser Jesucristo. Debes amar a Jesucristo por encima de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tus padres. Jesucristo está primero, Dios el Padre, el Espíritu Santo está primero que tu familia, y a través del amor que Jesucristo ahora coloca cada vez más fuerte y más hermoso y más poderoso, con un mejor amor, ahora podrás amar a tu mujer, a tu esposo, a tu hijo y a tus padres. Amando primero a Dios, luego podrás amar mucho mejor a tu familia. Hasta aquí hemos podido avanzar en este tiempo del programa Ganadores de Almas. ¡Vamos, pueblo santo! Somos el ejército de Dios, soldados y guerreros del reino de los cielos. Somos ganadores de almas. ¿Cuántos ganadores tengo esta noche? Y nos escucharemos en un próximo programa de Ganadores de Almas, y quien les habló, su hermano y su amigo Juan José Cortés. Bendiciones. Llamados por la causa, por la cruz, por la sangre, comprados por el precio que pagó por ti y por mí para darnos vida eterna.